Como están, actualizamos los principales resultados de las elecciones en Brasil, donde Jair Bolsonaro, del Partido Social Liberal, gana los comicios presidenciales. Y vendrán cosas peores, decía la Biblia. ¿Qué me decían mis papagayos? No hay mucha ciencia tras el triunfo de Jair Bolsonaro en las elecciones presidenciales de Brasil, quien tomó protesta este 1 de enero y ya cometió algunas hazañas que han hecho temblar a varios. La administración Bolsonaro da una clara señal en materia económica y laboral, apostando a un fuerte ajuste salarial. Excluyó a la población LGBT como beneficiaria de las políticas destinadas a la promoción de derechos humanos. Pero, ¿por qué alguien tan polémico como Bolsonaro ganó las elecciones? Porque respeita o homossexual. Eles é que tem que respeitar. É o contrário. Você fica meio assim, meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele. Ele merecia isso, pau de arara. Funciona. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. Y el pueblo es favorable a eso también. Algunos hermanos brasileños afirman que estas frases fueron sacadas de contexto. Sea como fuere, a pesar de que en el resto del mundo tiene una fama de ultraderechista conservador, en Brasil Bolsonaro es considerado como el salvador del país. Así es, también tiene sus bolsolovers. ¿A quién me recuerda? Directamente con el pueblo y para el pueblo. Como sea, en este video no vamos a hablar ni de derechas ni de izquierdas, porque la razón por la que alguien como Bolsonaro ganó es por la misma razón por la que Donald Trump o López Obrador se han consolidado como presidentes. Mira, son estos políticos seductores, mediáticos, que han aprovechado el desencanto de la ciudadanía para mostrarse como políticos distintos. En todo el mundo se está viviendo un cambio tanto social como político, y lo podemos notar en los sucesos políticos de los países. La mayoría de las crisis tanto sociales como políticas, así como la mayor parte de la agenda mediática en todas las naciones, se está basando ahora en las decisiones del pueblo. Es decir, que el pueblo se está levantando y el gobierno lo está escuchando. El sábado, más de 5.000 personas se manifestaron en París contra las políticas de su gobierno. La protesta pronto se transformó en violencia. Destituyeron a Mariano Rajoy como presidente del gobierno español. Con el apoyo opositor, el Congreso aprobó una moción de censura en su contra por corrupción. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué todos los pueblos se están levantando? El cansancio, el agotamiento de la sociedad brasileña frente a una clase política profundamente desprestigiada por casos como Petrobras, Lava Jato en general, etc. Ya sea por un neoliberalismo, por un capitalismo desmedido de la derecha o por un socialismo o comunismo radical de la izquierda, las decisiones políticas del país han generado una horrible desigualdad entre las clases sociales de todo el mundo. La globalización, que además de concentrar el poder en pequeñas élites que nada más se preocupan por su beneficio, trajo consigo un avance tecnológico que ninguna sociedad, sea esta de primer o de tercer mundo, ha podido lidiar. Problema de las democracias liberales, que no están sabiendo lidiar con profundos problemas de desigualdad económica, con el impacto de la globalización en ciertos sectores de la economía. Claro, si nos quedamos en el pasado, en un futuro que no podemos comprender, obviamente vamos a culpar y vamos a estar enojados con los gobiernos responsables. Pero el principal problema ni siquiera es ese. El principal problema por lo que Jair Bolsonaro llegó a la presidencia de Brasil es la corrupción. El terremoto político en Brasil está en la corrupción. Una corrupción marcada por un hartazgo social y básicamente con problemas muy comunes en toda América Latina. Todos los nuevos gobiernos que empezaron en 2018 basaron sus campañas en acabar con la corrupción y la impunidad. Porque ningún pueblo en todo el mundo ya tolera que se les esté robando cínicamente en sus narices. Y que la clase política y ciertos privilegiados estén dando una vida de lujo de millones de dólares mientras ellos siguen ganando lo mismo al tiempo que los precios de lo que consumen se multiplican. Así, en una época en la cual ya no todos podemos alzarnos en armas, lo que importa ya no es quién gane las elecciones, lo que importa es que el actual régimen las pierda. Ha proclamado que Brasil ha sido liberado del socialismo gracias a su victoria y ha reafirmado las intenciones de cambio y el fin de la corrupción. El triunfo de estos nuevos gobiernos, sean de ultraderecha, de ultraizquierda, de derecha o de izquierda, son el producto de una lucha de clases. Producto de un pueblo que está harto del PRI en México, de los demócratas en Estados Unidos, del Partido Popular en España o del Partido de los Trabajadores en Brasil. El ser no se corresponde con el deber ser.
Sí. Nosotros quisiéramos que ganara un candidato que tuviera una agenda en pro de las minorías, en pro de la inclusión, pero también habrá que preguntarnos qué hizo mal el Partido de los Trabajadores, que era el partido gobernante. Entre López Obrador, Donald Trump y Jair Bolsonaro hay diferencias ideológicas abismales. Pero si algo tienen en común entre ellos es que antes nadie los tomaba en serio, todo el mundo los tachaba de locos y su triunfo representa un cambio de 180 grados para sus naciones. Y no se sorprendan si este tipo de triunfos empiezan a ser más tangibles del resto del mundo, porque estoy seguro que en los próximos años vamos a ver el hartazgo del pueblo francés, del pueblo argentino, del pueblo costarricense y de muchos otros más. Pero, ¿acaso eso es conveniente para los pueblos? El tiempo, y ustedes aquí abajo en los comentarios ya me lo dirán. El pueblo de Brasil no votó de manera pensante. El pueblo de Brasil votó de manera pasional. Porque Bolsonaro representa el cambio. Bolsonaro representa la figura política completamente distinta a los gobiernos de Lula da Silva y de Dilma Rousseff, a quienes el pueblo de Brasil en su mayoría hoy por hoy odia porque sienten que les falló. Sobre todo la gente tenía un sentimiento anti-Lula, anti-lulismo y sobre todo un voto de castigo por la ineficiente capacidad del gobierno para responder a los problemas de la gente. Pero Bolsonaro, así como Trump, como López Obrador o como Pedro Sánchez, gobiernan con la misma pasión que con la que votaron sus votantes. Prefieren actuar de manera rápida y sin ninguna estrategia para combatir ciertos problemas antes de pensar cuál es la opción más viable de solucionarlos, ya sea quitando los derechos de las comunidades LGBT, militarizando al país o legalizando el uso de armas en Brasil, prohibiendo la entrada de musulmanes, construyendo muros o enviando a miles de soldados a la frontera en los Estados Unidos, vendiendo el avión presidencial o recortando el presupuesto de los servidores públicos en México, o tratando de mejorar la quebrantada relación entre el gobierno de España y una Cataluña que está desesperada por independizarse. Puede que algunas de estas ideas sean bastante buenas, pero un gobierno que actúa únicamente de manera pasional como los que mencioné, nunca va a poder saber implementar estas ideas bien. En conclusión, se viene una época de cambio. Me alegra y es necesario que llegue a la política gente que es parte del pueblo, que piense como piensa el pueblo y que sepa exactamente cuáles son las problemáticas de este. Pero a veces hay que preguntarnos si el pueblo es tan sabio como dicen.